Claudia, te quería preguntar por esto en el medio de la pandemia de coronavirus. Está la otra pandemia que estuvo siempre en nuestro país y en el Sí. mundo, que es la violencia de género, y que sigue alertándonos, nos sigue causando ese escalofrío, aún teniendo un virus tan infeccioso que muchísimas mujeres mueran, ya murieron más mujeres durante la cuarentena que en el resto del año, que si bien tuvo 2 meses antes de que empiece el aislamiento, empieza a crecer este número de violencia de género, sobre todo en etapa de aislamiento. ¿Cómo ves esta situación vos al frente del ministerio? Bueno, nosotras pudimos adelantarnos de alguna manera porque formamos parte de una red a nivel mundial donde veíamos que en otros países, sobre todo con colegas de Europa, cómo iba apareciendo en paralelo de la pandemia, con esta medida de confinamiento obligatorio, cómo iban subiendo las denuncias y la demanda por violencia de género. Así que pudimos prepararnos tratando de mutar lo más rápido posible todos los servicios que tenía el Polo de la Mujer a un servicio de atención telefónica, pero también en estos acuerdos con el Poder Judicial a través del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia, porque ya veíamos que se cerraban todo ese tipo de servicios presenciales para poder de alguna manera tomar esas competencias y ver la posibilidad de tomar la denuncia telefónica, que esto ha sido, digamos, el dato más importante porque las mujeres hoy tienen la posibilidad de hacer la denuncia de manera telefónica a pesar de que esos servicios ya no cuentan con atención presencial. Es decir, que han absorbido el trabajo que se hacía en muchísimas unidades judiciales, comisarías y demás, a través de un servicio telefónico que también, recordamos que la provincia tiene una línea aparte al 144 nacional y que también ahora tiene un WhatsApp, ¿no? Me imagino, reciben muchas consultas por ahí. ¿Cómo es el número de incremento que han puesto Mira, en vos este sabés servicio que que tienen? esto del WhatsApp surgió, te cuento una intimidad, surgió casi como una necesidad porque tuvimos una falla un día en el sistema de la atención del 0800, había colapsado y nos habíamos quedado sin número telefónico con toda esa angustia que te produce resolver un tema importante como la línea donde la mujer era la única forma de comunicarse con nosotras. Así que pusimos un mensaje con este número de WhatsApp, que iba a ser algo provisorio, y la verdad que lo hemos dejado como una herramienta permanente, porque muchas mujeres, digamos, antes de la denuncia telefónica, consultan, preguntan, indagan, quieren tomar confianza con la institución, pero además hay casos en donde ni siquiera pueden llamar por teléfono porque están conviviendo con el agresor. Y bueno, ha sido impresionante la demanda a través del número de WhatsApp, tenemos ahí profesionales también recibiendo esa demanda, y bueno, y el 0800 que está recibiendo un promedio de 350 llamadas diarias, con picos de 600 llamadas, que esto, bueno, nos ha puesto en alerta porque evidentemente hay un brote de violencia en época de pandemia. Es decir, estamos viviendo casi para par los números, 600, para par, no, diría muchísimo más a nivel provincial, Muchísimo más. de 600 mujeres o familias o allegados que se comunican con ustedes para Sí, denunciar violencia de género, y a veces 350 por día en caso de denuncias. Vos decías esto de no poder ni siquiera hacer una llamada porque estás viviendo con el agresor abajo del mismo techo y estás aislado. ¿Cómo se actúa en ese caso de que manda un mensaje, manda un WhatsApp o llama a una mujer que dice que está inmersa en esa situación? ¿Cómo el pueblo de la mujer trata de sacarla de ahí, también en un contexto que hay muchos protocolos de higiene donde no nos podemos contagiar del virus y demás? bueno, nosotras también tenemos nuestros propios protocolos. Imagínate con el volumen de llamadas y de denuncias y cómo esto se va acumulando, además que a partir de una llamada surgen una serie de medidas, de acciones,
y de acompañamientos a esa mujer hasta que se logran las medidas judiciales, porque si bien, digamos, no hay atención presencial en la justicia, las medidas las sigue tomando la justicia. Entonces nosotras, a través de estas operadoras telefónicas, somos las que pedimos las medidas judiciales, las medidas policiales y de seguridad, el patrullaje, el botón antipánico, la tobillera, la exclusión del hogar del agresor, y todo ese tipo de medidas van acompañadas también de una serie de acciones que tienen que ver con una mirada social de esta temática, con quién vive, dónde vive, si tiene los recursos de alimentación para ella y para sus hijos, y además porque es una problemática tan compleja que muchas veces a una mujer le cuesta primero denunciar, pero también después proseguir con estas acciones, porque hay una serie de condicionantes, como los de la comunidad o familiares, que le piden que vuelva, que lo perdone, o muchas veces los hijos y las hijas que extrañan al padre y que quieren darle una nueva oportunidad. Entonces, para nosotras es muy importante el acompañamiento en ese periodo luego de la denuncia, porque esta revinculación nunca es aconsejada, sobre todo si el varón no ha participado de un proceso reflexivo y que esté dispuesto a modificar sus conductas y a erradicar la violencia de su vida. Y en este caso, las mujeres que sienten que no tienen a dónde ir y que, bueno, sienten peligro por sus vidas, porque en muchos casos no es algo dialogado con la pareja, con la familia que se pueden ir, ustedes les brindan un lugar donde estar, una asistencia económica y demás, e incluso en esta época donde los trabajos informales, muchísimos de programas de trabajo están resentidos y tampoco la seguridad económica es un favor, es un punto a favor, digo, para las mujeres. No, por supuesto, digo, todas estas situaciones colaterales que aparecen con la pandemia, como el tema económico, laboral, el rol de la mujer en el hogar, el rol del varón en la casa, que nunca se había hecho cargo de ese tipo de tareas, que no estaba acostumbrado a compartirlas, ni siquiera verlas. Todo esto ha traído también nuevas conflictivas familiares. En muchos casos, donde antes no había violencia, hoy aparece la violencia de género como un acto novedoso dentro de una dinámica familiar. Pero bueno, las ayudas económicas son fundamentales porque nadie puede tomar una decisión si no tiene los recursos suficientes para irse de la casa o para poder excluirlo y que pueda seguir alimentando a los hijos. Por eso el gobierno de Córdoba tiene una serie de ayudas económicas para mujeres en situación de violencia, desde el pago del alquiler por 2 años hasta ayudas de emergencia o ayudas que son más, que van más en el tiempo, pero que son importantes atender, porque en primer lugar, si no hay asistencia económica, la dificultad para tomar esta decisión es muy grande. Y Claudia, hablabas de gobierno, y vos como funcionaria, te quería preguntar en primera persona en esta disyuntiva donde constantemente deben estar discutiendo qué sucede, cómo evitar la propagación del virus, cómo avanza el aislamiento. Bueno, ¿cómo te has encontrado en esta situación donde el aislamiento, por más que existan medidas paliativas, perjudica en unos casos de violencia y donde se debe continuar según las decisiones oficiales para, bueno, para evitar el contagio masivo? Bueno, nosotras, el Ministerio de la Mujer forma parte del COE. Y yo creo que eso es lo más importante que hemos logrado en el medio de esta pandemia, porque hemos podido incluir perspectiva de género en muchos de los protocolos que desarrollan. Por ejemplo, en los cinturones sanitarios, cuando se cierra un barrio o alguna localidad, lo primero que hacemos es acompañar al equipo del COE, así como va alguien a hisopar o a hacer una asistencia en materia sanitaria, van nuestros equipos de trabajo a hacer un relevamiento de mujeres en situación de violencia. Vamos y chequeamos casa por casa que no estén conviviendo con el agresor, que no hayan quedado confinadas en medio
de estos cinturones sanitarios, chequeamos si funciona el botón antipánico y la tobillera, que no tengan ningún tipo de inconveniente. Además, hacemos atención integral a la mujer embarazada y el bebé, porque también estamos viendo que ha disminuido un 66% el control del embarazo, no están acudiendo a los servicios de salud, o en algunos casos, donde esos servicios se han transformado en servicios COVID, muchas mujeres están esperando que pase la pandemia para hacer los controles, con los riesgos que eso significa llegar a un parto sin ningún tipo de control. Y por último, lo que nos parece una tarea fundamental en esta pandemia es poder acompañar a las mujeres que quieren hacer prevención de embarazos no deseados, donde no, digamos, la anticoncepción debe ser una garantía fundamental, la provisión de la medicación, de inyectables, de los métodos anticonceptivos más adecuados y que no sean en este momento suspendidos, porque sabemos que provoca un efecto que no es el deseado, que si una mujer suspende esa anticoncepción probablemente, digamos, eso la favorezca para quedar embarazada, y de acá a unos meses vamos a tener un brote de embarazos no intencionales o de abortos caseros provocados de manera solitaria o en la propia comunidad, con el riesgo de vida para la mujer que eso significa.